Bienvenido. Si está visualizando este programa educativo, te felicito, ya que esto quiere decir que te interesa y te importa adquirir, reforzar y aprender cómo dar una buena instrucción a tus participantes. Pero antes me presento. Mi nombre es Edinson Salcedo. Soy licenciado en Ciencias del Fuego y Seguridad contra Incendio, técnico en rescate y emergencia prehospitalaria. He realizado diplomado en gestión de ambientes virtuales de aprendizaje, capacitaciones como formador de formadores, formador de learning, curso nacional de formación de instructores de bomberos y servicio de emergencia NFPA 1041. He ocupado cargo como jefe del Departamento de Educación del Cuerpo de Bomberos Universitario Simón Rodríguez y además coordinador de preparación para emergencia de la Dirección Municipal de Salud Bolívar del Estado de Aragua, Venezuela. Y el primer tema educativo que visualizaremos es calificativos en el campo educativo, ya que en la actualidad utilizamos diferentes calificativos para referirnos a los instructores, a los docentes, profesores, pero acá aprenderemos cómo utilizar ese calificativo y a qué área va dedicado. Entre las realidades es que al momento de comunicarnos y referimos en el campo educativo, tendemos a confundir diferentes indicadores o diferentes términos, entre ellos docente, maestro, facilitador, profesor, instructor, catedrante y formador. Y es que iniciamos docente, procede del latín docente, que significa enseñar y se refiere a un especialista de dos saberes. De ahí docente, dos conocimientos. Un conocimiento real específico y un conocimiento pedagógico. De esta manera, un docente es alguien preparado tanto en el área de conocimiento específico, es decir, del área que se dedique, como también de la pedagogía. Y es acá donde damos un ejemplo. El profesor o el docente de educación física sabe cómo transmitir la enseñanza, sabe, conoce del área pedagógica, pero también conoce sobre el comportamiento, fisiología, anatomía y biomecánica aplicada en el deporte. Y además de la disciplina, de las diferentes disciplinas deportivas. Bien, la contraparte de este es el discente, dicho de una persona que recibe enseñanza, conocida como estudiante, participante y en algunos lugares, dependiendo, postulante o aspirante. Bien, pero de acá hay una división y esta primeramente es el maestro, que es el docente que imparte la primera instancia de educación académica, como lo es el nivel preescolar y primaria. La labor de un maestro es la de introducir a los niños o adultos. Entonces me dirá, pero Edison, estás hablando de primaria. Sí, es que realmente en algunos países hay programas de formación donde el adulto que no ha recibido o no ha culminado la primaria puede culminar la misma. Bien, a tarea de lo que es la lectura, escritura, matemática e historia, entre otros temas. Continuando, este proceso educativo pasa por el profesor.
se encarga de la continuidad de la jornada formativa. En los niveles superiores, el profesor o profesora debe tener una carrera profesional estudiada en materia de enseñanza. ¿Cuál es la carrera? Licenciado en Ciencia de la Salud, licenciado en Matemática, licenciado en Educación Física, licenciado en Química, licenciado en Física, licenciado en Biología, bien, licenciado en Comunicación y Literatura, dependiendo de la denominación del país en que te encuentres. Porque es que hay que recordar que el sistema educativo, aunque puede ser en algunos aspectos universal, cambia dependiendo del país en donde estés visualizando esta sesión educativa. Y por último, el catedrático, mejor conocido como el docente del sistema universitario, que ha realizado una investigación sobre un tema de la disciplina que domina. ¿Por qué? Porque realmente debe realizar, el docente en esta área debe tener una maestría. Es decir, si yo voy a dar educación a personas universitarias que van a culminar una carrera, debo estar en un nivel superior. Si son licenciados, debería tener una maestría. Pero esa maestría me lleva a qué? A que realice una investigación referente al tema o la disciplina a la cual me estoy desenvolviendo. Bien, ahora, si de pronto soy ingeniero y voy a dar física en la universidad, lo más lógico es que realice una maestría en docencia universitaria porque carezco de ese componente. Ahora bien, por lo que es sin duda un experto o experta en una materia, cuyo conocimiento sirve para complementar el aprendizaje de estudiantes en niveles avanzados y usualmente de universidades y posgrados. Bien, y es acá donde nos vamos a la clasificación o división del sistema educativo. El sistema educativo está comprendido o lo comprende entre la educación básica y sus posterior etapa que la educación superior. Pero hay algo intermedio y esto va a ser variante según el país donde te encuentres. ¿Por qué razón? Son los programas técnicos productivos. Les doy un ejemplo. Para lo que están visualizando esta sesión, estos programas técnicos productivos lo establece el CEPRO y son programas donde te certifican como auxiliar o como técnico. Son programas de formación donde te especializa en un área para salir al trabajo. Por esta razón se llama técnico productivo. Por ejemplo, cuidados de adulto mayor, computación e informática, calzado y textiles, acá en Perú. En Venezuela se llama INSE y te acredita en soldadura, mecánica, metalurgia, electricidad, electrónica, entre otros. En Ecuador también hay un sistema, no sé por cómo está regido, pero dependiendo del país, el centro o la institución que se encargue va a ser diferente y la temática también. Bien, ahora nos vamos a nuestro primer nivel de sistema educativo, donde se divide en educación inicial y esta educación inicial, el profesional responsable es el maestro. Bien, y esta a su vez se divide en maternal o cuna, que son los primeros años de vida hasta los 3 años.
Posterior pasa al sistema educativo de preescolar, donde es, acá en Perú es aula de 3 años, 4 y 5 años. Bien. En Venezuela, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Eso va a depender de cómo funciona el sistema educativo de tu país. Después de esa educación inicial pasan a la educación primaria, que es de primer grado a sexto grado, y después continúa a la educación secundaria o educación media, que bien sea, puede ser dividido. Acá se divide primer año o primer grado de secundaria, acá en Perú, hasta quinto año de secundaria. En Venezuela es séptimo, la secundaria comienza por séptimo grado, octavo grado, noveno grado y después primer año y segundo año de diversificado o bachillerato. Acá en Perú el bachillerato es el estudiante universitario que todavía no ha presentado tesis, el bachiller. Entonces, hay ligera diferencia. Por esta razón, siempre recomiendo consulte según la legislación y el sistema de su país. Bien. Posterior a esto, a que nos graduamos en secundaria, pasamos a la educación superior, que no es más que la educación universitaria, donde se divide en pregrado y posgrado. Pregrado se divide en las carreras profesionales o universitarias cortas, que son usualmente de 3 años, son estudios técnicos, catalogados en algunos países, por ejemplo, en Ecuador, Colombia y Perú, como tecnólogo. En Venezuela no se llaman tecnólogo, se llaman técnico superior universitario. Y la otra división del pregrado son los estudios de 5 años o carreras profesionales de 5 años, como licenciado, independientemente del área, ingeniero, odontólogo, médico, que son carreras dependiendo del país de 6 años, contadores, ingenieros, profesores y posterior a estudios de posgrado, donde están las especialidades, la maestría y el doctorado. ¿Ok? Donde el requisito para hacer una maestría no necesariamente es una especialidad. Ya siendo licenciado, puedes realizar una maestría. ¿Ok? Y el requisito del doctorado es la maestría. En algunos países y algunas carreras de profesión hay postdoctorado, pero no en todas las carreras y no en todos los países. Entre otros calificativos que utilizamos y utilizamos mal, y me incluyo porque yo a su tiempo en mis presentaciones me colocaba facilitador, definimos esta palabra. Viene del latín facile, que significa ser fácil. El trabajo de un facilitador es hacer fácil el trabajo de los participantes de un curso. En la mayoría de los casos, un facilitador se enfoca en dinámica de grupo o procesos más que en la entrega del contenido. Usualmente alguien más diseña el objetivo de aprendizaje y el contenido, y el facilitador hace que el grupo trabaje sobre ello. Es decir, el facilitador hace la vida o el aprendizaje fácil y se asemeja a lo que es un coach, un manager, un asesor o incluso son estas personas que se dedican a los eventos o planes vacacionales que llevan por nombre como recreadores. Bien, y acá entramos a instructor.
Y esto es un tema que muchas veces utilizamos incluso hasta a veces mal, porque en latín instruiré significa transmisión de una doctrina de manera sistemática, cumpliendo uno o más objetivos en el área teórica y práctica, buscando cumplir competencias y habilidades, competencias y habilidades. ¿Bien? Por eso vemos, instructor del gimnasio, sabe sobre la biomecánica muscular, sabe sobre el proceso de musculatura, sabe sobre procesos fisiológicos, anatómicos, sobre nutrición en algunos casos, y hace que la persona no necesariamente aprenda de teoría y práctica. Hay instructores que sí, que le enseñan a sus estudiantes, mayormente cuando están o son instructores personales, lo hacen. Pero también hay instructores en el área de rescate donde te enseñan cómo hacer un nudo, te explican cómo hacer un nudo y hace que el estudiante aplique ese nudo, realice ese nudo. Entonces él quiere habilidades y competencias. Ahora en el caso del formador, es quien dirige un curso, tiene protagonismo, es quien habla, el que tiene que aportar su labor de enseñanza, es quien diseña programas educativos. Y es que la razón de ser es que siempre nos gusta trabajar encima de algo. Y me explico con esto. Si vamos a dar una capacitación de RCP, buscamos una presentación de RCP sin dar punto de referencia, sin aportar algo adicional. ¿Por qué? Porque sencillamente todo está escrito. Y es que ahí es donde estamos fallando. Es que hay un programa que se llama PHTLS del trauma y debe ser así. Pero yo no puedo crear un programa de trauma relacionado al sistema, funcionamiento de mi localidad y que se rija bajo los estudios basados en evidencia. Sí, y lo puedo llamar con otro nombre y eso no está mal. Por lo general, los formadores se concentran en formar a una persona en un área determinado. Es su versión en el sistema educativo como catedrático. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el profesor se forma ¿en dónde? En una universidad. ¿Por dónde? Por un catedrático. ¿Bien? Por un profesor o un docente universitario. Esto vendría siendo el formador en nuestra área. Y es que acá nos preguntamos, ¿cuál es la necesidad de formar instructores? ¿Por qué realmente debemos formar instructores? En la actualidad, varias universidades ofrecen a nivel americano la oportunidad de estudiar aspectos relacionados con la educación de adultos, principalmente a través del programa de posgrado. Hay universidades que ofrecen maestría de educación universitaria y algunos países en ciertos modos de regular o a manera de organizar a los profesionales que no son de la educación, sino que son instructores, buscan entes reguladores, como por ejemplo en Ecuador, en México, donde el instructor debe adscribirse a una institución, debe estar adscrito a una institución. Y es que hay programas de formación, como el conocido como el de las OFDA USAID, que está el programa de CPI, que lleva ya mucho tiempo que no se ha actualizado, el método MEI, que es un módulo de enseñanza interactivo, que también lleva tiempo que no se ha actualizado, el programa de formación de la NFPA 1041, que se actualiza por lo generalmente cada 7 años, la última es la versión 2019, y la de instructor
de entrenamiento a fuego vivo o de evolución de fuego vivo, que es la 1403. Pero también existe otros programas educativos, como o en sí otras instituciones que ofrecen programas educativos de formación de instructor, pero con ciertos requerimientos. Por ejemplo, está la ANAEM, que es la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencia Médica, ETSI, la Cruz Roja Americana y la Asociación Americana del Corazón. Estas instituciones, para poder ser instructor, debe postularte un centro autorizado. Y por lo general, estos centros autorizados no van a postular a cualquier persona y no va a ser público el proceso de postulación porque uno, no le interesa que existan más instructores en esta área. ¿Por qué? Porque se puede ir a otro centro o pueden intentar aperturar otro centro. Porque lastimosamente es que acá hay una contraparte y es el monopolismo de los programas educativos y el comercio. Bien, entre menos centro autorizado haya, menos competencia tengo. Entre menos instructores haya del programa, más trabajo para mí. Y es que esta es la realidad de este medio. Por otra parte está AIDER y ACE, que ofrecen programas educativos de formación de instructor de sus programas o de sus capacitaciones, pero por medio de una membresía, donde te acreditan y te forman como instructor. Esta membresía dura un año. Durante ese año puedes dar capacitaciones y emitir certificaciones bajo estas instituciones. Posterior a esto, se pierde la membresía, sigue siendo instructor porque te acreditaste como instructor, pero no puedes acreditar bajo esta institución. Al menos pague la membresía. Bien. Por otra parte está la campaña de Stop the Bleed, bien sea la del Colegio Americano de Cirujanos o la de la coalición que acredita el Departamento de Defensa. Es, este programa te da la potestad de ser instructor, pero sin recibir un programa de formación. Y este es un gran error que hay en la actualidad. En el caso del Comité 3 TCCC, ellos no acreditan instructores, no certifican instructores, no hay programa de formación de instructores, aunque hay instituciones y centros que se dedican a formar instructores en esta área porque uno le enseña la parte de metodología, pedagogía, enfoque para transmitir el conocimiento y dos, le enseña todo lo que debe saber de el programa TCCC, que es muy parecido también a lo que está pasando en los programas de Stop the Bleed. Y hay otras instituciones como Cuerpo de Bomberos, Compañía de Bomberos, Departamento de Policía, Servicio de Emergencia Médica, Rescatista, Defensa Civil, organizaciones voluntarias, militares y unidades o instituciones de unidades especiales, donde acreditan a sus instructores, ya que son instructores que pertenecen a esta institución durante tiempo, tienen conocimiento, han recibido el programa de formación básico para ingresar a dicha institución y reciben una capacitación para que puedan seguir formando, capacitando a nuevos integrantes o postulantes. Así que me despido, espero que le haya sido beneficioso esta formación en este primer tema. Lo invito a seguir capacitándose, a seguir viendo el tema 2, que va a estar muy bueno. Y sobre todo, si te has inscrito en mi programa de formación de instructores,
Tendrás a disposición esta presentación en la plataforma del Classroom. Hasta luego.